10 de noviembre, San León Magno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Jesús con los suyos iban camino a Jerusalén, habían salido de Galilea y estaban entrando en Samaria. 10 leprosos desde lejos le gritan a Jesús para que los cure. En realidad dicen: Rabí, Yeshua, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero, ¿por qué habrían de pedirle compasión? Sino porque sabían que los podía arrancar de la ignominia de la lepra. Siendo la lepra una enfermedad que provoca de por sí aversión, la situación de no tener cura para aquellas pobres almas que veían su cuerpo pudrirse y morir estando aún en vida, se sumaba el rechazo que llevaba hasta el extremo de ser declarados impuros. Para conocer algo de lo mucho que debían padecer, hay que ir al Levítico. Veamos qué dice, capítulo 13, versículos 45-46, creo que comienza del 42. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo, y tendrá su morada fuera del campamento. Eso es lo que dice. Los leprosos debían siempre estar apartados y ser fácilmente reconocidos para que nadie se acercara a ellos. Hace varios años, estando yo en Marruecos, recuerdo haber visto un leproso envuelto en un tul blanco, de pies a cabeza, haciendo sonar una campanilla para que todos fueran advertidos. Tuvo que llegar el cristianismo para que fueran atendidos con cura, para que se viera en el leproso no un maldito, sino a Cristo. Fue la civilización cristiana la que construyó lazaretos. El santo belga que murió en Molokai, en la isla de Hawái, donde solo habitaban leprosos, por estar con ellos, por atenderlos. Este fue San Damián de Molokai. Y el santo Gaucho, el cura Brochero, también murió a causa de la lepra que había contraído al estar atendiendo a toda clase de enfermos y entre ellos a leprosos. El joven Francesco de Asís, que abraza y besa un leproso para luego descubrir que era Cristo, es otro de los ejemplos. Lo curioso del relato es que los leprosos le piden que tenga compasión de ellos, o sea, indirectamente que los sane. Tienen fe en Jesucristo y saben que tiene el poder para limpiarlos de la lepra. Pero lo curioso, es que el Señor no les dice: sed limpios, sino que les dice: id a presentaros a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque así como esto está también en el Levítico, los sacerdotes eran los encargados de declarar impuro al leproso, también era potestad exclusiva del sacerdote declarar puro a un leproso cuando verificaba que la lepra había desaparecido. Bueno, a veces quizás se trataría de falsa lepra, ¿no? Así leemos, por ejemplo, en Levítico, el capítulo 14, versículos 3 y siguientes. Dice: esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Será llevado al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento. Si tras haberlo examinado
comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros puros, vivos, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Y luego sigue todo un ritual con cada cosa. Digamos, un proceso complejo y largo, además, hasta la declaración total de pureza. Quien quiera saberlo, que vaya al capítulo 14 del Levítico, así encontrará todo. Pues los leprosos hicieron lo que Jesús les mandó, y antes de llegar al sacerdote estaban limpios, totalmente curados. De los 10, uno, eso no solo sanado, sino salvado. Y atención, con esto no digo que el Señor haya excluido a los 9 desagradecidos de la salvación, pero este sin duda que lo confirmó. Vete, tu fe te ha salvado. Tu fe que te ha mostrado quién fue que te sanó, pero que también te impulsó no ya a ir al sacerdote, sino a aquel que es el sumo sacerdote, que ofrecerá no animales irracionales, sino su propia vida para expiar los pecados del pueblo. El sacrificio del leproso que volvió fue perfecto, porque fue de alabanzas y de acción de gracias a Dios en la persona del Hijo. Los otros 9 fueron, sí, a cumplir con el ritual de la ley antigua que los declaraba puros. El Señor habrá de enseñar que no es la lepra lo que contamina, no es el exterior ni lo que entra en el hombre, los alimentos que determinaban impuros. Ningún judío que practique judaísmo come nada que no sea kosher, es decir, puro ritualmente. Lo que nosotros consideramos, en cambio, puramente ritual. Lo que hace impuro al hombre, dice Jesús, es lo que sale de dentro, de su corazón. ¿Cuántos hoy que viven en el campamento y deberían estar fuera de él? Me refiero a la iglesia, a nuestra amada iglesia. Ella misma no puede estar contaminada, pero sí los que aparecen como parte de ella y los más encumbrados de todos. Contaminados de sangre, la más inocente de todas. Y en tanto se escandaliza a los pequeños. Si son recibidos tan malos, no son. No, que van a ser malos si son buenos católicos. ¡Cuánta contaminación! Hoy, en cambio, recordamos a un gran papa, tan grande que se lo llamó Magno, León Magno. Un poco de historia. En el año 440 hubo casi una guerra civil en la Galia entre las 2 máximas autoridades romanas, el general Etius y el prefecto pretoriano Albinus. El poder imperial era tan débil que se envió a un hombre de iglesia para pacificarlos. Ese hombre era el diácono romano León. Fue y reconcilió a los 2. Entonces se entera de que el Papa Sixto III había muerto y que él, León, ya había sido elegido. En los 21 años y un poco más, algunos meses, de su pontificado, pasaron 4 emperadores. Uno fue expulsado inmediatamente, Avitus, y los otros fueron asesinados, Valentiniano III, Petronio Máximo y Mallorquín. El imperio estaba en agonía y la joven iglesia estaba atribulada por los choques doctrinales y la discordia. Con energía y persuasión, León reforzó la autoridad de la sede de Pedro en Occidente y se enfrentó a duros contrastes en la doctrina. El abad oriental Eutiques, influyente en Constantinopla, sostenía que en Cristo había una sola naturaleza, que es lo que se llama monofisismo, en contra de la doctrina de la Iglesia de 2 naturalezas distintas, pero no separadas en la misma persona. Como decimos nosotros, hombre verdadero y Dios verdadero. Consiguió que el emperador Teodosio Eutiques convocara un concilio en Éfeso, en Asia Menor, en el año 449. Pero aquí solo hablaron los eutiquianos, sin escuchar a los legados del Papa de León y ganando nuevos prosélitos. Al negar validez a este concilio, el Papa persuadió al nuevo emperador Marciano
para que convocara otro en el año 451. Se trata del Gran Concilio de Calcedonia, cerca de Bizancio, actual Constantinopla, ¿no? El cuarto concilio ecuménico, que aprobó solemnemente la doctrina de las dos naturalezas. Sin embargo, no todos aceptaron sus decisiones y se produjeron graves disturbios, especialmente en Palestina. Mientras tanto, Occidente vivió tiempos de terror. El imperio ya no contaba con un verdadero ejército y los hunos de Atila se abatieron contra la Alta Italia en el año 452. El Estado impotente no podía hacer nada, pidió al Papa León que fuera a ver a Atila con una delegación del Senado. Se encontraron cerca de Mantua y León convenció al líder huno, a Atila, para que abandonara Italia, incluso con el pago de un tributo. La leyenda cuenta más tarde que una visión celestial aterrorizó a Atila. 3 años después, los vándalos de África estaban frente a Roma con el rey Genserico. Solo León estaba allí para defender a los indefensos y no pudo impedir el saqueo, pero consiguió la seguridad de los ciudadanos y evitó el incendio de la ciudad. Era un antiguo romano, León, quizá incluso nacimiento, que se había encontrado con Cristo y que sentía fuertemente la responsabilidad de ser el sucesor de Pedro. Enriqueció a la Iglesia con su enseñanza, especialmente sobre la encarnación. Exigió obediencia a los obispos, pero los apoyó con consejos personales y los guió en la doctrina, en el espléndido latín de sus escritos, para sostener la justicia con firmeza y ofrecer clemencia con amor. Porque sin Cristo, dice, no podemos hacer nada, pero con Él podemos hacerlo todo. Los romanos le llaman León Magno, el Grande. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.